Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros esta noche aquí en la Ciudad de México en este podcast que se nos hace siempre tan emocionante estar con ustedes y aprender cosas, significados y por supuesto ejercerlos, que ese es el mayor reto. Pero antes quiero saludar a José Luis. Bienvenido. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué tal, Obed? Muchas gracias. Pues muy bien, ya aquí de regreso nuevamente, que hemos andado un poquito Cuéntanos, ocupados. ¿qué Bueno, viste? ¿A quién pues, conociste? estuve viajando, conociendo nuevas personas, compartiendo todas estas cosas que compartimos también a través de este podcast. Y realmente conocer gente y ver cuán grande es su interés por abrir su mente, por abrir su pensamiento, por querer avanzar, por querer crecer, por querer prosperar, que es lo que pues toda la gente hace todos los días. Claro, O sea, la gente trabaja ¿por qué motivo? por ganar más, por Claro, crecer más en todos los aspectos. claro. O sea, yo no creo que alguien trabaje deseando que le vaya mal. O alguien trabaje, adquiere un empleo, si es que eso es lo que tiene, pensando en que si quiere quedar en ese puesto toda la vida. O alguien pone un negocio pensando en que, bueno, con que saque lo necesario. Todo el mundo está pensando en cómo mejorar, en cómo crecer. Y cuando platico con la gente, pues la gente quisiera seguirse en la plática, quisiera amanecerse literalmente. Me hizo acordarme aquella ocasión en que eh, un, eh, Pedro predicaba ya en un lugar y una persona se durmió y un chico se durmió, cayó por Ah, la sí, ventana, sí. ¿verdad? ¿Por qué? Porque la plática, la gente quería saber más. Y esa es una de las experiencias que estamos viviendo. Y Sí, bueno, esto precisamente nos va a obligar a cambiar el formato porque pues 2 semanas no estuve aquí, estuve ausente, entonces y eh, seguirás. y voy a seguir ausente, entonces vamos a cambiar el formato a partir de este podcast y ya no podremos hacerlo en vivo, lo vamos a tener que hacer grabado y bueno, pues ya lo estaremos pasando. Y pues qué bueno que esto está sucediendo y qué bueno que andamos muy ocupados y sin duda que hoy también tenemos algo interesante que platicar. Claro que sí, además de que el formato, déjame decirte que va a tener, estamos seguros, más impacto, porque ahora todo lo que es el streaming, todo este sistema digital y los contenidos suelen ser cada día más prácticos, más rápidos, más cortos y por Ujú. supuesto con una información más detallada y objetiva como tú nos la has presentado siempre. Ajá. Pero déjame también decirte algo, estamos muy contentos porque en nuestra plataforma de Multiplicándonos ya festejamos 4,000 seguidores. 4,000 seguidores. Y bueno, yo sigo viendo en Facebook la gente que sigue enviándonos likes y sigue diciendo, haciendo comentarios de diferentes partes de América Latina. Y la verdad es que eso me llena mucho. Incluso quiero viajar el año próximo para América Latina, a decir, a ver, Venezuela voy para allá, Colombia voy para allá. Quien quiera recibirme con todo gusto y no tiene que pagar absolutamente nada. Yo voy ¡Wow! con mis propios recursos. Y por supuesto para compartir con la gente, porque creo Claro, que justamente toda esta gente de Centroamérica también pues está deseosa. Eh, Ahorita tengo que en unos días tengo que salir otra vez hacia San Diego, también tengo una invitación y bueno, el trabajo ha crecido mucho y estamos muy contentos por eso y por supuesto que esos números van a seguir creciendo por el sí, interés que tiene la gente. seguro que sí. Pues hoy te queremos escuchar y vamos entonces con nuestro podcast de este día. Muy bien, pues el día de hoy voy a continuar hablando con lo que pude compartir la vez anterior. Y como decía hace rato, quiero hablar acerca del deseo de progresar, como un deseo que es natural y racional en todo ser humano. Porque definitivamente yo creo que cuando vemos lo que yo un día dije, lo que vemos aquí en México, la gente que pasa de Centroamérica, de Sudamérica, que pasa por decenas, cientos de miles, millón y medio de personas al año pasan por la Ciudad de México con el deseo de cruzar a los Estados Unidos. ¿Y por qué razón? Porque desean una vida mejor. Porque lo que viven en sus países pues no les da esa oportunidad. Entonces arriesgan la vida, arriesgan su salud, arriesgan muchas cosas, ponen en riesgo con el fin de mejorar. Ese es un hecho, ese es un deseo racional. Otro punto importante es, ¿para qué se envía los hijos a la escuela? Pues para que obtengan una preparación que les sea útil para su progreso en la vida. Es exactamente lo mismo. Queremos que los hijos tengan una mejor vida que la que nosotros tuvimos y por eso los enviamos
a la escuela para que se preparen, queremos que cursen una licenciatura, una carrera, que tengan los elementos para realmente poder enfrentarse a la vida con mayor facilidad. Y por supuesto, pues todas estas cosas que toda la gente desea, desafortunadamente, muchas ocasiones no se logran. ¿Y saben por qué? Porque debido a las creencias. Hoy vamos a hablar nuevamente de dinero, y hablar de dinero es tocar creencias fuertemente arraigadas en algunas personas, sobre todo cuando se empieza a generar una riqueza importante. Porque salta a la mente la sentencia de Jesús cuando dijo: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué sucede? A la gente se le ha enseñado por años, por décadas, la gente que le gusta estudiar la Biblia, que les gusta escuchar, enseñar sobre la Biblia, le han enseñado acerca de la riqueza como algo negativo, contrario a la voluntad de Dios. De eso voy a hablar ahorita en un momento. Pero no es así, no es así. No es así porque pues es algo natural el que nosotros queramos tener todo lo que es necesario para vivir supliendo todas nuestras necesidades. Entonces, por eso es importante. Así es que, dando continuidad al último tema que traté, voy a continuar hablando del dinero. Y la primera pregunta es: ¿qué es el dinero? Ya lo expliqué la vez pasada y solamente voy a hacer unos repasos de lo que fui diciendo de una manera breve. El dinero es una herramienta para lograr objetivos importantes, entre ellos poder ayudar a otros. Es un hecho que detrás de las ideas sanas acerca del dinero y una buena administración del mismo existe salud financiera que se refleja en tranquilidad, en felicidad, en bienestar, en sueños cumplidos y, por supuesto, en seguridad a largo plazo. ¿Por qué miles de millones de personas no logran disfrutar de estos beneficios? Por algo que le he llamado la arteriosclerosis financiera. Fíjense qué hecho tan interesante. La arteriosclerosis financiera. La arteriosclerosis es una enfermedad caracterizada por la pérdida de elasticidad en las arterias que salen del corazón debido al material graso que se va depositando en ellas, a colesterol, a calcio y otras sustancias que en las paredes que salen del corazón se van pegando. Y esto pues no llega de golpe. Es un proceso gradual que se da con el tiempo por un mal manejo alimenticio y otros hábitos nocivos. Y estas placas van creciendo y estrechando las arterias, restringiendo el flujo sanguíneo que lleva la sangre rica en oxígeno hacia todas las partes del cuerpo, a los órganos y tejidos, lo que por lo general lleva a grandes complicaciones de salud física. Pues utilizando de manera figurada este término médico, voy a describir las dificultades o bloqueos en el flujo saludable de las finanzas que muchos padecen, obstaculizando el flujo normal de sus recursos económicos que son necesarios para tener calidad de vida debido al mal manejo de su dinero y a la acumulación de deudas, generándoles falta de liquidez para poder satisfacer sus necesidades. Y a esto es a lo que le he llamado la arteriosclerosis financiera. Miren, ustedes pueden ver aquí en esta lámina una de las arterias, una arteria donde le he puesto la abundancia, es decir, por esa arteria puede correr abundancia de microorganismos que van a nutrir el cuerpo, de microorganismos que van a ayudar al cerebro, a los riñones, al hígado, a los pulmones, al páncreas, en fin, que van a nutrir cada una de nuestras células de nuestro cuerpo. Pero ¿qué sucede? Que cuando en esta abundancia que va ahí existen en ella limitaciones, lo que ya vimos antes, eso que se va adhiriendo a las paredes, entonces en lugar de que esa abundancia fluya, ¿qué es lo que va a haber? Escasez. Escasez, es decir, sale de manera limitada esos nutrientes para el organismo. ¿Por qué? Por esos obstáculos a los que le he llamado limitaciones. Entonces, voy a mostrarles lo que las limitaciones, la forma en que las limitaciones obstaculizan
la salud financiera de las personas y el tipo de ellas. La primera de ellas, la primera limitación que yo he observado que limitan que haya abundancia en las personas es la falta de amor a sí mismo. O como se le suele decir, la baja autoestima. ¿Y qué es la autoestima? Es la percepción, valoración o juicio que cada quien hace de sí mismo en función de las ideas y conceptos que se han formado a lo largo del tiempo, lo cual va a influir en el nivel de superación y éxito hacia el futuro. Esto justamente es lo que es la autoestima. Entonces, la autoestima dentro de cada uno de nosotros funciona como un impulsor o un limitante. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros no tenemos una percepción correcta de nosotros mismos, una valoración o juicio correcto, entonces, ¿qué sucede? Pues hay ideas y conceptos que se tienen, los cuales van a influir en el grado de superación y éxito que cada quien obtiene. Por ejemplo, cuando una persona, como dije hace un momento, tiene la idea de que progresar es algo negativo, pues obviamente acá adentro se va a limitar. O sea, es algo inconsciente, algo que en su mente subconsciente lo va a detener. ¿Por qué razón? Pues porque justamente trae una serie de creencias que le van a impedir avanzar. Si hay quien cree que nació pobre y pobre va a ser su vida, pues de esa forma va a vivir. Pero eso es algo que cada quien está estableciendo. Si hay quien dice, no, yo voy a crecer y voy a avanzar y voy a lograr mis objetivos, pues por supuesto lo va a alcanzar. ¿Por qué razón? Porque esas creencias, ese valor que se da a sí mismo, le está permitiendo llegar a esos resultados. Dice Salomón que el alma del perezoso desea, pero nada alcanza. Pero hay otros que realmente van a ser prosperados. ¿Por qué razón? Porque tienen bien claro que eso es lo que nosotros deseamos lograr. Ahora bien, muchas de nuestras decisiones basadas en lo que pensamos de nosotros tienen un impacto en nuestra situación económica, por esa misma razón. Yo recuerdo una ocasión en que un niño le preguntaba a su mamá por qué ellos no podrían tener lo que otros niños tenían, por qué él no podía tener lo que otros niños también recibían. Y ella simplemente le dijo, porque tu padre, hijo, no quiere prosperar. Este es un punto real. No es que no se pueda prosperar, es que no se quiere prosperar. Y puede haber muchas razones, muchas. Ahorita vamos a hablar de algunas de ellas y vamos a repasar algunas de las que vimos la vez pasada. Pero realmente algunas de ellas incluso tienen que ver con otras ideas y vienen precisamente de una baja estima. Por ejemplo, Salomón escribió, hay quien pretende ser rico y no tiene nada, y hay quien parece ser pobre y todo lo tiene. Fíjense qué dato tan interesante. Hay un hombre llamado Warren Buffett, es uno de los hombres más ricos del mundo, está entre los primeros lugares de los hombres más ricos del mundo, y ustedes ven a este hombre, vive en la misma casa en que vivía hace 30 o 35 años, en la misma casa. No ha ido a comprarse una casa de lujo, él vive en la misma casa, exactamente de hace 35 años más o menos. Es una casa normal como cualquiera. Pero es un hombre con una gran visión acerca de la riqueza que ha generado una gran cantidad de recursos económicos. Incluso cuando Bill Gates, que en su momento se consideraba el hombre más rico del mundo, por allá de andar ahorita, pero no sé si lo sea, decidió hacer una fundación para contribuir a la vida de miles de personas y tomó la mitad de su fortuna, $50 mil millones, para crear esa fundación que lleva su nombre. Justamente Warren Buffett le dijo, tú pusiste 50 mil, yo te voy a dar 38 mil millones de dólares más para tu fundación. Un hombre que no le preocupa deshacerse de su riqueza, enorme cantidades de riqueza. ¿Por qué? Porque sabe que puede producirlas otra vez. Esa es la gente que sabe para qué es el dinero, que sabe para qué es la riqueza, que no es para solazarse en sí mismo, sino realmente para contribuir a la vida de otros. Entonces,
Aunque a primera vista parece no tener una relación directa, la autoestima y el dinero comparten un factor común: el valor que le damos y el valor que nos damos. De esto hablé la vez pasada, porque justamente dije, si nosotros no valoramos el dinero, si no le tenemos respeto al dinero, si no cuidamos de él, si en el buen sentido no amamos ese recurso, no nos estamos amando a nosotros mismos. Porque estamos intercambiando, dije, vida por dinero. Ese es un hecho. Estamos intercambiando vida por dinero. Entonces, cuando nosotros valoramos este recurso, nos estamos valorando a nosotros mismos. Estamos amándonos a nosotros mismos. Porque estamos dándonos cuenta que nuestra vida, que es muy valiosa, la estamos poniendo a cambio del dinero. Ahora bien, con una autoestima sana, también se deja de gastar con el fin de compensar. Hay mucha gente que vive entre los lujos, pero ¿saben por qué? Porque no se siente consigo mismo completo. Necesita de cosas externas para demostrar, para parecer que es alguien. Por ahí dicen que no hay mejor terapia para sentirse bien que yendo a gastar. Y hay gente que así es. Yo he conocido personas que tienen su closet lleno de cosas, incluso todavía con las etiquetas de lo que compraron. Han pasado meses y ni siquiera lo han usado. Pero ¿por qué van a gastar? Porque justamente quieren sentirse bien. Otros lo hacen para quedar bien con los demás. Es decir, es una forma de compensarse a sí mismos quedando bien con los demás. Y entonces yo invito, yo pago, ¿verdad? Cuando en realidad es decir, pues que cada quien debe pagar su consumo. Entonces, cuando yo me amo a mí mismo, me valoro. ¿Por qué? Porque estoy poniendo mi vida. Valoro mi tiempo, porque es el tiempo de vida. Valoro mi dinero, porque es por lo que lo estoy intercambiando. Valoro mi salud, porque mi salud también está de por medio y porque con lo que obtengo también doy atención a mi cuerpo. Valoro mi familia, porque quiero para ellos lo mejor. Y por supuesto, valoro mis conocimientos y experiencia. Entonces, vamos a ver cómo la autoestima contribuye a nuestro progreso económico. Al valorarnos, nuestra percepción y cuidado del dinero se eleva. Es una cosa que va junto con la otra. ¿Por qué? Porque el dinero que ganamos, como dije, lo hacemos intercambiando un valor para conseguirlo. Es decir, en este caso, nuestros conocimientos, experiencia o habilidades. Y en consecuencia, al valorarnos y valorar nuestro esfuerzo, administramos correctamente este recurso. Y cuando vemos a las personas que de una manera fácil se deshacen del dinero, es justamente porque no se han puesto a considerar en estas cosas. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esto bien claro. Cada moneda, cada billete o cada cantidad de dinero que está en el banco, recuérdenlo, está representando una parte de nuestra vida. Pero hay algo más, un punto importante más. Esto nos quita, una sana autoestima nos quita ideas erróneas acerca del dinero y la riqueza. Ya lo hablé esto la vez pasada. Y ahorita si alguien no vio el podcast de la vez pasada o las pequeñas subdivisiones que hacemos del podcast, tal vez ahorita entraría en un conflicto. ¿Por qué? Porque una de esas creencias erróneas es la de que el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Y por qué digo que esto es erróneo? Cuando estoy hablando de la Biblia, de la palabra de Dios, que lo dice textualmente, porque lo expliqué. Porque la palabra amor al dinero, lo dije la vez pasada, viene del griego filarguría, que significa avaricia. Es decir, la traducción correcta sería la avaricia. Es la raíz de todos los males. ¿Sí? Esto es lo que realmente se condena en la Escritura. Entonces, obvio, si el amor al dinero, si el dinero es la raíz de todos los males, ¿qué es lo que menos quiero? Tener dinero. No quiero que no sea que me vaya a alejar de Dios. Estas son las ideas que a mucha gente les ha llevado
a vivir con escasez, porque simple y sencillamente no han tenido un conocimiento pleno de lo que en su raíz la palabra amor al dinero significa. Pero eso es lo que dice textualmente el diccionario de palabras griegas. Amor al dinero viene de filarguria, que significa avaricia. Entonces, eso es lo que Pablo le enseñaba a Timoteo, a que no se hiciera de la avaricia. Otro punto es que el dinero corrompe, que no es importante, que no compra felicidad. Ya lo expliqué todo esto. Porque alguien igualmente podría decir, a ver, no, José Luis, estás mal, estás equivocado. Pero yo los invito a que vean el podcast 24 en nuestro portal de Multiplicando, donde lo pueden ver, y ahí lo expliqué perfectamente esto. Otro punto es que la riqueza va en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque Jesús dijo, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Y obviamente, pues entonces ahí la gente se cierra. Pero, ¿qué sucede? La palabra riqueza, que también lo expliqué en un podcast anterior, viene del griego mamonas, que significa avaricia, o otra vez volvemos a la palabra, la avaricia deificada. Es decir, deificar viene a decir de endiosar, que se endiosa la avaricia. ¿Y qué es la avaricia? El deseo insano, enfermizo, de acumular bienes para acumularlos. Perdón, de acumular bienes para sí mismo en lugar de hacerlo para otros. Entonces, todas estas cosas, cuando vamos entendiendo, vamos viendo cómo de manera sana nosotros podemos progresar, contribuir a la vida de otros, que eso es muy importante, a mí mismo y a la de mi familia. Otro punto importante es que hay que ser pobres como Jesús, o que la pobreza es signo de espiritualidad. Ahora bien, ¿realmente era pobre Jesús? Jesús no era pobre, en el sentido de lo que pobreza como carencia de lo necesario significa. Fíjense, hace unas 4 semanas aproximadamente, en una ciudad de nuestro país entró un ciclón terrible en Acapulco Guerrero, que destruyó gran cantidad de cosas. Cantidad de cosas destruyó casas, destruyó familias. ¿Qué sucede? Hay gente que se quedó sin nada. Salomón dice que la fortaleza del rico es su riqueza, que su riqueza es como una ciudad fortificada. ¿Por qué? Porque lo protege. Cuando la gente no tiene recursos y sucede algo como esto, pues obviamente se queda sin nada. Pero ahora les pregunto esto. Si algo similar hubiera sucedido en los tiempos de Jesús, así como hoy hay miles de damnificados, ¿Jesús hubiera sido un damnificado? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque él no era pobre. Recordemos cuando alimenta a los 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. Es decir, probablemente pudieron haber sido 10,000. ¿Con qué? Solamente con 5 panes y 2 peces. ¿Por qué? Porque él de su abundancia los bendijo, que quiere decir prosperar, del griego eulogeo, que significa prosperar, los prosperó y comieron y todavía sobraron para llenar varias canastas de pan. ¿Puede un hombre pobre hacer eso? Porque dicen que no tenía de dónde recostar su cabeza, por eso era pobre. No, porque su ministerio no había sido para venir a trabajar y generar bienes materiales, sino su misión era una misión espiritual. Pero de pobre no tenía nada. Las bodas de Caná, ¿qué sucedió? Se acabó el vino. ¿Qué hizo Jesús? De agua creó vino. ¿Un hombre pobre puede hacer eso? Por supuesto que no. Y un día llegan a cobrarle los impuestos de él y de uno de los discípulos. ¿Y qué le dice? Ve y tira el anzuelo allá al lago y va a sacar un pescado y ahí vas a sacar, en él van a estar 2 monedas. Y con ella pagan los impuestos, el tuyo y el mío. ¿Qué pasó cuando sus discípulos estaban decepcionados porque no habían pescado nada? ¿Qué les dijo él? Echar la red. ¿Y cómo salió la red? Que reventaba. ¿Por qué razón? Porque él era un hombre próspero. Entonces, pensar que Jesús era un hombre pobre en el sentido de como dije, de lo que significa pobreza, por supuesto que no lo era. Era un hombre
de una enorme riqueza que la manifestaba. Hablo de riqueza material, pero incluso la riqueza física de la gente que estaba enferma, que la manifestaba cuando había necesidad. Además, Jesús descendía de una larga línea de profetas y reyes. Y bien sabemos que luego de su nacimiento, pues hubo unos hombres sabios del este que se presentaron ante él con los más ricos presentes que se podían otorgar a una persona en ese tiempo: oro, incienso y mirra. El oro, que siempre ha sido apreciado, y el incienso y la mirra, que también eran productos apreciados en aquel entonces. Jesús, además, no era un iletrado carpintero, por el contrario, era un hombre de alta educación, un erudito. Por esa razón, cuando una ocasión estaba en la sinagoga, le fue dado el rollo de Isaías para que lo leyera la congregación. A Jesús lo llamaban rabí, que era y sigue siendo un título de honor con el que los judíos honran a todos los hombres sabios que son conocedores de la ley. Porque rabí justamente es un derivado de la raíz rab, que significa abundante en cantidad, tamaño, rango y calidad. Todo esto era Jesús. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, a Judas lo convirtió en el tesorero del grupo. Es decir, ¿para qué necesitaba Jesús un tesorero si no habría nada que se necesitara administrar? Pero él lo hizo porque obviamente manejaba recursos. Se vestía con ropas finas, y esa fue la razón por la que después de su muerte los soldados romanos quisieron quedarse con su manto, porque era una prenda de gran valor. Y otro punto importante: ¿recuerdan aquella ocasión cuando una mujer vació un frasco de alabastro? Y el alabastro también era un trabajo precioso que hacían los orfebres, y en él estaban destinados para tener en él valiosos perfumes. Entonces ella lo vierte sobre Jesús. ¿Y qué hubo? La gente se empezó a decir: ¿cómo es posible que acepte esto? Y todavía Judas dice: ese dinero pudo haberse aprovechado para dar a los pobres. No lo dice textualmente que fue Judas, pero pues obviamente era el tesorero, seguramente es el que lo debió de haber dicho. Y entonces, ¿qué dijo Jesús? A los pobres siempre los tendrán con ustedes. Él no se ubicó en ese grupo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no. Él se ubicó en un grupo distinto, porque él no era pobre en ese sentido de pobreza que conocemos. Y además, cuando una necesidad se levantaba, él no se preocupaba, simplemente manifestaba la riqueza y todo estaba resuelto. La gente que vive con carencia se debe a que no han comprendido sus enseñanzas, ni han hecho uso del poder que todos poseemos desde la creación de señorear, de dominar la tierra. Por eso es importante revisar las creencias para deshacerse de todas aquellas que limitan, para en su lugar hacernos de creencias que nos empoderan y muestran en nosotros la abundancia de la que estamos rodeados. Y un último comentario que se llega a decir: que la pobreza como que es signo de espiritualidad. Nada que ver, nada. Yo me atrevo a decir: la pobreza es un pecado. Ay, caray, la pobreza es un pecado. ¿Por qué razón? Ya lo he explicado también en otros podcasts, lo que significa pecado. La palabra en su raíz, del griego hamartolos, que significa no dar en el blanco y con ello no participar del premio. Errar, textualmente dice errar en el blanco y no participar del premio. Es decir, si yo no participo del premio de vivir con todo lo que necesito, estoy errando en el blanco. Y por eso me atrevo a decir que eso es un pecado. Y no se vaya a malinterpretar. Pero es importante entender estas cosas, porque siempre hemos escuchado por años, mucha gente ha escuchado las enseñanzas bíblicas, pero no ha ido a la profundidad. Y eso es lo que los lleva a no comprender el verdadero significado de las Escrituras. Hay quien también dice: no, es que tener abundancia es quitarle a los que no tienen. No, la abundancia está disponible para todos, pero es lo que dije en un principio: si yo estoy cerrado a la prosperidad, si yo estoy cerrado a progresar, obviamente pues eso no va a haber posibilidades. Para que haya posibilidades tengo que estar abierto a decir:
Yo merezco, yo deseo el bien para mí, para mi familia, para aquellos que quiero ayudar, lo deseo y voy a luchar por ello. Y entonces la abundancia que Jesús habló y enseñó en Juan 10:10, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Abundancia del griego perizos, lo mejor en calidad y mayor en cantidad, excesivo. Eso es lo que Jesús trajo para cada uno de nosotros. Y finalmente, una frase que no he considerado en podcasts anteriores, pero la quiero mencionar, es muy interesante. Cuando nos dijeron una vez, pues, ¿qué crees que el dinero crece en árboles? Cuando a veces el papá le dice a los hijos, oye, el dinero no crece en árboles. Yo les digo, sí, por supuesto que el dinero crece en árboles. ¿Por qué razón? Piénsalo tantito, ¿por qué razón? Ya lo dije, ¿qué es el dinero? Solamente un instrumento de cambio. Con dinero puedo comprarme un auto, un mueble, comida, ropa, lo que quiera. Una ocasión estaba en un estado de México, del interior de la República, estaba en el estado de Michoacán y estaba justamente con una persona que tiene huertas de aguacates. Entonces estábamos platicando, nos había invitado ahí a su casa, cuando de repente dicen, oiga, hay un comprador ahorita que quiere hablar con usted. Salió el señor, alcancé a escuchar su plática, le dijo, ¿cómo la tonelada del aguacate? Pues le dio el precio, pactaron, dijo, adelante. Ese comprador traía sus propios cosechadores, su propio gente, su propio personal, entraron a la gran cantidad de árboles de aguacate que había ahí, cortaron los aguacates, los pesaron, establecieron la cantidad y le pusieron el dinero billete sobre billete. ¿Sí o no tiene un árbol de dinero? Por supuesto. Quien tiene un negocio tiene un árbol de dinero. Quien tiene un taxi y lo trabaja y gana dinero tiene un árbol de dinero. Es decir, es en sentido figurado. Pero el dinero sí crece en árboles. Por eso tenemos que sembrar los árboles, cultivarlos, cuidarlos, para que toda la vida, como este señor, toda la vida, año tras año, le producen dinero. ¿Ok? Ahora bien, todas estas limitaciones que utilizan todas estas son limitaciones que obstaculizan la abundancia, todas estas creencias. Pero hay otra limitación que obstaculiza la salud financiera y es creer que no somos dignos o merecedores del progreso económico y que tampoco se debe desearlo porque es contrario a la voluntad de Dios. ¿Qué opinas tú, Obed? Hago una pausa. ¿Qué opinas? ¿Qué nos dices? Excelente, yo creo que este tipo de observaciones nos hacen ir hacia atrás en lo personal y rectificar ciertas cosas que a veces se sigue pensando, ¿no? Hay una apertura a entender que la riqueza, si viene de Dios, es para los que amamos a Dios y con el fin de ser felices en todos los aspectos. Sin embargo, justamente esas creencias todavía parece que nos corretearan, no está bien, no es completo, no debe de ser así. Uh-huh. Exactamente. Y si yo volteo hacia atrás, yo recuerdo hace muchos años, yo estoy viviendo en Tijuana y en Mexicali. Creo que alguna vez lo conté y si no, por si alguien no lo ha escuchado, lo repito. Y llegamos a la Ciudad de México. Mi esposa, 4 hijos y yo. Y lo único que era nuestro patrimonio era la ropa que estaba dentro de los maletas. No teníamos absolutamente nada. Llegamos a casa de mi mamá, que tenía una casa de huéspedes, y entonces pues ahí nos dieron posada, como decíamos en México, nos dieron hospedaje. Y bueno, yo vi a mis hijos, vi a mi esposa y dije, yo tengo que trabajar y luchar para que ellos tengan una buena educación, tengan buenas cosas, y con ese fin en mente me puse a hacerlo. Y finalmente, pues lo logré. Lo logré. Permíteme interrumpirte, pero ¿cómo llega? Siempre hay esa necesidad. Sí, es cierto, la creencia a veces paraliza ese deseo, pero seguramente a ti llegó eso que despertó en ti por dentro, incluso podría ser coraje.
algún coraje que dices, no, no me quiero ver así más, no quiero tener a mis hijos mal, algo, ¿no? No, definitivo. Y me tocó vivir experiencias donde saqué ese coraje, pero vamos a decir el coraje del bueno. Sí, 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 El coraje dignidad, del bueno. digamos, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en una empresa que después de estar ahí 7 años ya salí a poner mi propia empresa. Pero cuando yo recién inicié ahí, tenía yo un carro viejo que había logrado comprar con unos préstamos porque yo había entrado al área de ventas y obviamente necesitaba del carro para poder moverme. Entonces, una persona que tenía un amigo que era mecánico me dijo, pues repara el motor porque estaba en muy malas condiciones. Me reparó el motor y días después, transitando por una avenida, el carro empezó a aventar humo y aceite por el escape, por el mofle. Y yo me bajé llorando, enojado, pateé el carro y dije, pero esto se va a acabar. Yo nunca más voy a vivir esas cosas, ni mi familia va a tener que estar ahí dependiendo de que alguien nos preste dónde vivir. Y con ese coraje logré salir adelante. Logré avanzar en esa empresa, empecé como vendedor, después fui gerente de sucursal, después fui gerente divisional y ya cuando me salí me ofrecían la gerencia nacional, que ya no acepté, porque ya estaba decidido a poner mi propia empresa, que hasta la fecha está con ella. Y bueno, hemos creado una empresa, tenemos gente que trabaja con nosotros, con buenos salarios, con buenas prestaciones, pero lo más importante, que nos permite obtener recursos para contribuir a la vida de otros. Perfecto. Que en lo cual tú eres parte de eso. Gracias. Con lo que estás haciendo ahora en Proyecto Aguiluchos y con lo cual se está apoyando a varias casas hogar Sí. y también de otras formas a otras personas. Entonces, este es el punto. Este es el punto. O sea, cualquiera puede progresar, cualquiera. Pero ¿qué es lo que detiene a las personas? Sus creencias limitantes, como las que he hablado. Como esas y otras más. Hay muchas. Podría ser una larga lista de creencias limitantes. ¿Por qué razón? Porque una creencia es literalmente como la ley que ordena y la persona obedece. Así, simple y sencillamente. Es la ley que ordena y la persona obedece. Una creencia es algo que no se cuestiona. Al contrario, se defiende. Sí. Por eso yo decía, algunas cosas que he dicho el día de hoy, algunos puede moverle sus creencias. Pero si hacemos un análisis frío, si hacemos un análisis serio, si razonamos un poco, y sobre todo la gente que es cristiana y se dice ser hija de un rey o hijos de un rey, yo no concibo en mi mente que alguien que se dice ser eso viva con escasez. Porque no hay la escasez, no está, la abundancia está por todos lados. Pero esto es como yo hablaba ahorita de los árboles frutales. Pues necesito ir al árbol y arrancar el fruto. Entonces necesito ir y tomar la abundancia que Dios ha ofrecido para todos, excepto para aquellos que creen que no es así. Y es muy respetable su situación. Pero a través de los años y a través de mi propia experiencia y de mucha gente que ha aprendido acerca de estas cosas y que ha transformado su vida y que ha avanzado, esas personas han logrado igual crecer y hacer crecer a su familia. Y eso es amar al prójimo, porque mi familia es el prójimo, como también es amarme a mí mismo. Ok. ¿Te puedo preguntar otra cosa? Sí, claro, con mucho gusto. ¿Hubo en alguna ocasión que fuera algo así como error, prueba, que dijeras, no creo esto, pero voy a apostar un esfuerzo? Incluso, ¿hubo una vez que quebraras? O sea, que quebras, digas, voy otra vez hasta atrás y otra vez. Por supuesto, por supuesto. Porque nos puede suceder a todos. Por supuesto. Pero esto es parte de esto que estamos hablando, justamente. Esto es parte de este crecimiento y de ese progreso. Porque recordamos la historia de Edison. Un día le preguntaron a Edison, que según, hay diferentes versiones, pero se dice que Edison para crear el foco, el famoso foco, hizo más de 1000 intentos. Y entonces a él le preguntaron que qué se sentía fracasar tantas veces. Él dijo, yo nunca fracasé, solamente encontré maneras de no hacer las cosas. Y así es esto. ¿Por qué? Porque el aparente fracaso solamente es un aprendizaje en el camino, ¿sí?
O sea, el fracaso no existe. El fracaso solamente existe cuando alguien se rinde. Pero mientras alguien no se rinde, el fracaso se queda atrás y la persona sale adelante. Y la mejor prueba la hemos vivido todos cuando éramos niños, cuando empezamos a caminar. ¿Cuántas veces nos caímos? ¿Y qué hicimos? Otra vez. Nos volvimos a levantar. Y volvemos a caer. ¿Qué hicimos? Nos volvimos a levantar. Hasta que aprendimos a caminar. Y ahí está el punto de todo esto, ¿no? Entonces, vamos a ver otra limitación que justamente obstaculiza la salud financiera debido a lo que una y otra vez han escuchado, es creer que no son dignos o merecedores del progreso económico y que tampoco debe desearse porque es contrario a la voluntad de Dios. Fíjate bien, el creerme que soy merecedor. He escuchado a personas, conozco una persona muy cercana que compartía con un familiar de que se iba a ir de viaje y decía, tú debes hacer lo mismo. Y su respuesta así pero inmediata fue, eso es cosa de ricos. O sea, viajar no es cosa de pobres, vestirse bien es cosa de pobres, comer bien es cosa de pobres. ¿No? Eso es cosa de ricos. No. Eso es cosa de cualquiera que lo desea. Cualquiera que se lo propone. ¿Por qué? Porque tiene un fin en mente. Pero cuando las personas no logran tener claridad en su mente y por el contrario están absorbidos por todas esas creencias limitantes, entonces no solamente se limitan a sí mismos, también limitan a su familia, también limitan a su esposa o su esposo, también limitan a sus hijos, también limitan el mundo en el que viven. Pensemos en los países más pobres, pensemos en Haití, por ejemplo, o algunos países africanos que viven verdaderamente en la miseria. Gente, el otro día veía un documental de unas personas que no tienen maquinaria y trabajan, hacen una especie de escalera, van a hacer una excavación, entonces uno va excavando y avienta hacia arriba la tierra y luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y así hasta que la sacan en una parte, buscando algunas piedras preciosas que hay en ese lugar. Y esa gente gana literalmente el equivalente de $1 por día. Y decía una de las personas que entrevistaban, pues solamente trabajamos para poder comer, para poder subsistir. Y veíamos sus casas donde vivían unas carencias totales, absolutamente, donde lo más esencial a veces ni siquiera eso existe. Solamente, literalmente, nada más para comer. Entonces, todas estas cosas nos deben llevar a razonar, a decir, ¿esa es la voluntad de Dios? Cuando dicen, no, es que ser por la voluntad de Dios, ¿es la voluntad de Dios ser pobre? No. La voluntad de Dios es que prosperemos. Yo decía, cuando hablé acerca de las profecías de Israel, si Jesús viniera hoy, ¿qué va a hacer con todos los pobres? Pues hay que sigan pobres. ¿Él les seguirán dando su mensualidad para que ahí medio vivan? Por supuesto que no. Pero todo esto que viene de siglos atrás, donde un día para poder ocultar la gran riqueza que la iglesia tenía, esgrimió la doctrina de que ser pobre era una virtud. Y por supuesto que no lo es. Así es que ninguno de ustedes tiene por qué ser pobre. Ninguno, absolutamente. Por el contrario, tiene que tener en su mente esa idea de quiero progresar, me lo merezco progresar. Y estas cosas justamente son las cosas que nos van a llevar a donde realmente queremos lograr y van a llevar a nuestra familia, ¿sí? A nuestra familia, a que quiero, puedo y voy a lograrlo. Quiero, puedo y voy a progresar. ¿Por qué? Porque tengo todos los elementos. Me fueron dados todos, absolutamente todos los elementos. Y si nosotros vemos la naturaleza, vemos cómo los salmones, por ejemplo, si alguien ha visto salmones, cómo nadan río arriba para poner sus huevos y allá en río arriba tienen que luchar contra corriente para que nazcan los nuevos salmones. Vemos cómo las mariposas, en México tenemos un santuario de mariposas que viajan miles de kilómetros
para llegar a un lugar en Michoacán también y establecerse ahí para poder reproducirse y luego vuelven a hacer el viaje de regreso. Vemos a las golondrinas que sin tener sistemas de navegación, ¿qué hacen? También viajan miles de kilómetros y se ubican en lugares cálidos cuando están en lugares fríos. Ellos solamente tienen un instinto de conservación, pero nosotros tenemos un dispositivo que nos fue dado por Dios con el cual podemos crear las metas más increíbles y podemos convertirlas en realidad. Y como he dicho antes, si hoy tenemos la tecnología para que la gente nos escuche, si hoy tenemos la tecnología para que nos vea, para que vea lo que presentamos, es gracias a que hubo gente que dijo, esto es posible hacerlo, y lo está haciendo. Y esto es algo que va a continuar y va a seguir avanzando. Y aquellos que se suban en el tren del progreso, en el camino del progreso, lo van a lograr, porque ese es el deseo de Dios para cada uno de los seres humanos. Excelente. Pues reiteramos la invitación para que no solamente lo vean, sino también lo compartan en sus organizaciones, instituciones, y además hagan sus preguntas para aquellos que lo ven en review después, hagan sus preguntas, incluso también pueden hacer sus propuestas para que Ecoservice esté con ustedes en países que pues nos ven mucho, como son países centroamericanos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, estamos hasta la próxima. Gracias a todos, bendiciones para su vida y seguimos viendo, pero ahora va a ser a través de grabaciones para poder conciliar los viajes y todo lo que pues ahora también estamos ocupados. Excelente. Y todas las tareas que traemos, que tú y yo sabemos que traemos aquí entre manos. Gracias a todos y bendiciones.